bien, pues muy buenos días de nuevo. Gracias por estar aquí esta mañana. Los que estamos aquí presencialmente, sean bienvenidos como cada domingo. Los que están en línea también, gracias a Dios que pueden ser constantes también desde casa y que tenemos estas herramientas, ¿no? para poder conectarnos con la palabra de Dios. Yo espero que hayas venido con un corazón dispuesto, que vengas con expectativa, que no sea solo venir a cumplir pues ya como que a veces hasta se nos puede hacer costumbre, ¿no? Pero qué importante es que tengamos la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos hoy, porque su palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, siempre que su palabra es predicada, aunque sean versículos que no sepamos de toda la vida, aunque sean pasajes que hemos estudiado mucho, su palabra es viva y eficaz, y eso quiere decir que algo tiene que pasar en nuestro corazón cada que estamos expuestos a su palabra. Así es que es un gran privilegio estar hoy aquí, y si no vienes con esta expectativa o no venías con esa expectativa, yo te invito a que en este momento, mientras alabamos, mientras le cantamos a Él, justo le pidas: Señor, quiero disponer mi corazón para que me hables y que algo pase. Algo tiene que pasar cuando tu palabra entra a mis oídos, que entre a mi mente y que entre a mi corazón también. Dice el Salmo 29, versículo 10: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Este versículo, aunque cortito, es uno de mis favoritos, porque nos habla justo de esa grandeza, de esa soberanía. En el diluvio Él estaba en el control de todo, y Él sigue en control de todo. A pesar de que el ser humano se cree la mentira de que ellos mueven el mundo, nada pasa sin que nuestro Dios esté en control de todo, y estamos seguros en Él. Así es que vamos a cantar de eso, vamos a ponernos de pie, vamos a alabarle. Él está en el trono, Él es fiel, nosotros estamos seguros en Él, y por lo tanto podemos caminar por el fuego, caminar por las aguas y saber que Él nos sostiene día a día. Caminaré por
Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Vamos a cantar una última vez la sangre de Jesús, gran sacrificio. La Sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Padre, te damos gracias porque aunque merecíamos juicio, tú cargaste ese juicio sobre Jesús. Y te damos gracias porque esa preciosa sangre nos sostiene, nos libra, nos dio salvación. Y te damos gracias porque hoy nos permites descansar en el hecho de que somos tus hijos, que tú estás en el trono, Señor, y que por lo tanto nada debemos de temer. Te pedimos que cada día nos des más una mente que piensa en lo eterno y menos en lo terrenal, y que podamos conocerte de manera más profunda, Señor. Que esta mañana nuestros corazones salgan avivados por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y dice tu palabra misma que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Y así pedimos que esta mañana
penetre a lo más profundo de nuestro ser y nos lleve a irte conociendo más y actuar cada día como tú anhelas de nosotros. Gracias por este tiempo. Oramos todo esto en Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a prepararnos para escuchar su buena palabra. Sí, digo, al final de cuentas la Biblia misma dice que Dios dispone, ¿no?, a los ángeles para nuestro servicio. Eso es algo asombroso. Sí, definitivamente a veces no somos conscientes de eso, del poder. Yo siempre les he dicho, y lo repito mucho en el discipulado, seguramente aquí también, ya ni me acuerdo dónde digo cosas, pero siempre les digo que este versículo de Efesios, ¿no?, Efesios 1, hablando de cómo el poder de Dios pues está en nuestras vidas y el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y yo les decía, ¿no?, y siempre les digo de broma, y yo batallando por cosas absurdas a lo largo de mi vida, ¿no? Pero sí, al final de cuentas llegaremos al cielo. Esperemos que las cuentas sean mínimas, pero muchos de nosotros voltearemos atrás y diríamos: ah, mira, sí podía disfrutar cada día de mi vida sin importar lo que pasara, ¿no? Dios es fiel. Hoy vamos a hablar mucho, bueno, no de los ángeles como tal. Un ángel, recuerda, es mensajero, esa es su labor, es un mensajero, tiene un mensaje que dar. O sea, tú tienes un ángel que es mandado a recorrer la tierra, a juzgar, ¿no?, de cierta forma. O ahí tienes el ángel de la muerte, ¿no?, que lleva un mensaje, ¿qué? Muerte. En Egipto, ¿no?, etcétera. No vamos a hablar mucho de ángeles y huestes y cosas, más adelante tal vez, pero hoy sí vamos a hablar de esta relación con Dios que te llevas a tener victoria día tras día, ¿no? Pues, ¿qué hace la diferencia? Pues
No sé si alguien más. ¿No? Va. La semana pasada, espero que sea más fresco para todos. Estábamos hablando de una iglesia en agonía, una iglesia agonizante, ¿no? Si quieres ya. Una iglesia agonizante, Sardis. Hoy vamos a terminar con esta iglesia. Las próximas seguramente serán más rápidas y comenzaremos a ver Apocalipsis 4 con este reino celestial, el concilio, 5, 6, ¿no? Ya veremos, iremos avanzando de a pasitos, pero bueno, por lo menos acabaremos con el mensaje concreto o por nombre a las iglesias. Recuerda que todo es un mensaje a las iglesias, ¿eh? O sea, yo les decía al principio, pues no agarraron las iglesias, buscaron su nombre y dijeron, bueno, ya, estos son los 5 versículos que me tocan, ¿no? Estos 5 versos me tocan a mí, los demás, pues no me importan, no, agarraron y leyeron básicamente toda la carta, ¿no? Y con Sardis tenemos algo completamente horrible. Tienes una iglesia a medias, ya no tiene nada espiritual. O sea, ¿qué es estar a medias? Una iglesia a medias, pues es una iglesia que puede aparentar tener un nombre. Recuerda esta idea para Israel, para el Medio Oriente, de que el nombre habla de ti, ¿no? El que anda con Dios, el que es de Dios, ¿no? Gloria al Padre. Hay muchos otros nombres y tú verás cómo en muchas historias toma relevancia el nombre, ¿no? Luz, ¿no? Sansón, lo que quieras. Entonces esto habla de por lo menos de la intención de tus padres para con tu vida, ¿no? Que fueras exitoso en los caminos de Dios de cierta forma. Entonces, el que les diga que tienen nombre, de que viven pues guardaron las apariencias bien, pero estás muerta, es decir, estás a medias, no tienes nada espiritual. ¿Y saben algo? Una iglesia a medias, que predica a Cristo a medias, no sirve de nada. En realidad aparta, en realidad resulta contraproducente para el propio mensaje, para el propio Dios. O sea, piensen que tú ves a alguien que te habló todo el tiempo de Cristo. Imagínate que tú no tienes a Cristo, que no estás acompañándonos hoy. Alguien te estuvo hablando de Cristo una y otra vez y de pronto te enteras que se divorció porque tenía un amante y ya tenía 4 años. ¿Qué hace con el mensaje? Hace que el mensaje ya no llegue. Y agarras el mensaje de salvación y lo tiras a la basura donde lo tenías antes. Eso pasa con un mensaje a medias, que no está acompañado de decisiones espirituales básicas, ¿no? O sea, ¿qué buscamos como padres producir en nuestros hijos? No solamente buscamos que entiendan los caminos de Dios, sino que esto se vuelva en una convicción. Obviamente que acepten a Cristo, pero aceptando a Cristo, que cada decisión con Dios, que cada enseñanza de Dios, que cada aprendizaje se vuelva una convicción, para que cuando tú ya no lo acompañes, Él sepa elegir lo correcto. Entonces, cuando no acompañamos nuestra vida con convicción, pues este mensaje va sin punch, sin fuerza, ¿sí? Al final de cuentas, sí hemos visto mensajes crudos, muy crudos, fuertes, sí, muy fuertes, pero necesitamos descubrir nuestra naturaleza. Somos expertos en justificarnos, todos aquí. Y bueno, sí, hablo primeramente por mí, pero como conozco mi naturaleza, puedo decirte que es algo que seguramente compartimos todos. Nos gusta, se nos da justificarnos en todo, hasta en cosas tan simples. Yo no fui, hace poco me caí, mi hijo tenía una Fanta, bueno, tenía agüita muy saludable en su mano, se cayó y empezó a salirse toda, ¿no? Entonces yo dije, no hombre, ¿no? El agüita tenía gas y estaba caminando y regándolo por todos lados. Entonces ahí me tienes corriendo y entre que corría,
¡pum!, ¿no? Azote. Entonces en una de esas le digo a mi hijo, ¿no? Hijo, a ver, tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado, no tienes que tirar las cosas, agárralas bien. Y me dice, no, tú tener cuidado, tú te caíste, ¿no? Yo decía, bueno, ¿no? O sea, tenemos la misma naturaleza, cada quien le va a echar la culpa al de enfrente y nadie tiene la culpa aquí, está bien, hijo, ¿no? Lo sacaste, lo heredaste de mí. Pero bueno, al final de cuentas, no quieres una iglesia que te solape. No quieres eso. No quieres una iglesia en la que, imagínate que solo cantamos y ya. Y sales, tal vez sientes bonito, ¿no? Sales y dices, oh, wow, hoy alcé mucho las manos, ¿no? Pero si no salimos enfrentados del corazón, de nuestra naturaleza, de nada sirve. Un día me invitaron a predicar en una iglesia, omitiremos nombres, como 30 minutos fueron de alabanza. Después me invitaron a mí y di un mensaje que me dijeron, alárgate más porque el pastor no ha llegado, fue a hacer un trámite. Entonces tú ves una iglesia en la que lo que menos les importa es la vida espiritual de las ovejas. De verdad, nadie quiere una iglesia que te solape, porque ahí empezaremos a vivir la misma vida que acabo de comentarles, una vida a medias, una vida sin propósito, sin fuerza, y de pronto creyentes que dejan de disfrutar su vida, ¿sí? Necesitamos enfrentar nuestras vidas porque hay algo básico, las consecuencias de confundir a gente o de nosotros estar pensando que asistir a una iglesia te hace salvo. Las consecuencias son devastadoras. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Se acuerdan lo que les dice a Sardis? Vigilen y afirmen, muchachitos, ¿no? Vigilen y afirmen. ¿Por qué? Porque las cosas que les quedan están por morir. Y no está hablando de que vamos a dejar este mundo, ya lo sabemos. Vamos a morir. Eso es seguro, por supuesto. Pero ¿sabes de qué está hablando? De esa muerte segunda. Esa muerte alejados de Dios, apartados de Él, ¿en dónde? En el infierno. En el lugar que arde con fuego y azufre. En un discipulado nuestro maestro nos decía, él tuvo una experiencia donde se le quemó el 35% de su cuerpo y dice, y estar en llamas es la peor experiencia que puedes experimentar. Ahora piénsalo por la eternidad. Y ahí tú tienes el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué asombro! Llorar, lamentarse por la eternidad. Y crujir los dientes. ¡Wow! Aún ahí, siendo atado a tu castigo eterno, levantando tu voz en contra de Dios. Crujir habla de alguien enojado, furioso. Hasta ahí nos llega el orgullo. Alguien me preguntaba en la semana, oye, si el diablo sabe para dónde va y cuál es su destino, ¿y luego? ¿No? O sea, ¿por qué no cambia? Pues sí, ahí tienes un necio, orgulloso, tratando de llevarse a más entre las patas, ¿no? Pero bueno, ese es el destino. ¿Y por qué entonces necesitamos vivir completos en Dios? Porque el destino es trágico. El destino es trágico. La muerte apartados de Dios es algo que definitivamente debería de llevarnos a tener misericordia por el de al lado que no tiene a Cristo. Y como dijera Pablo, vivo mi vida de tal forma que evito ponerle tropiezo al judío y al gentil. Y si a uno lo enrollo porque traigo mi chelita, pues mira, no la traigo, porque si no me lo enrollo. Y mira, más allá de si es correcto, si no soy un borracho, si no, lo que quieras. Él se enrolla y quiero ganarlo para Cristo. No le pongo tropiezo. ¿Por qué? Porque el destino es cruel, ¿no? El destino, apartados de Dios, fuera, lo veremos más adelante, fuera del libro de la vida, no es nada bonito, ¿sí?
Así que iglesia, no vengas a sentir bonito. Ven a enfrentar tu vida día tras día. Arreglar tu vida delante de Dios día tras día, ¿sí? Y esto no es fácil, no es fácil. O sea, piensa que este pastor al cual le has dado este mensaje, si reacciona y dice, vigila, recupera las cosas que están por morir, ya están agonizantes, ¿sí? Pasó de tener seguramente multitudes a un puñado, pero un puñado vivos. Recuperar las cosas que están por morir es complicado. Si tú tienes una iglesia basada en las emociones y vuelves a los principios y vuelves a hablar del infierno, obviamente te quedas sin gente, pero gente de calidad. Delante de Dios los números no apantallan, ¿eh? Podemos tener millones de vistas, millones de personas tratando de entrar a este lugar, pero delante de Jesús eso no apantalla. Ahorita vamos a ver algún versículo acerca de eso y lo que realmente importa. Pero bueno, Sardis, recibiste mucho, guárdalo, atesóralo. Se invirtió mucho en ti. Ya deja tú la deuda infinita de la cruz. Aquel pastor que Dios puso delante de ti, que dedica cierto tiempo, eso es inversión. Aquel maestro de discipulado que se mueve en su transporte para llegar al lugar donde estás, ¿no? Yo siempre escucho a uno de mis maestros decir, ¿no?, que le impresiona el amor con que Cristo lo llevó a crecer al principio y ver cómo su maestro discipulado se movía a las 9 de la noche desde el sur al norte, ¿no? Y todo por darle estudio, ¿no? Todo eso fue invertido en ti. Sardis, arrepiéntete, vuelve, ¿no? Y continúa diciendo Apocalipsis 3 del 4 al 6, que es donde nos vamos a enfocar. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Perdón, dije cosas tal vez. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no barreré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué mensaje tan diferente. Qué mensaje tan diferente. A todas las iglesias les reconoce algo, a esta no. Va directo al grano. Todo está muerto. Pero hay una pequeña, aquí la excepción son los que hacen bien, los que tienen vestiduras blancas. Hay un grupo pequeño de personas que hace referencia a esa puerta estrecha y camino estrecho. Esto no es de multitudes, ¿eh? Y no es que haya un cupo limitado, no a todos les entra. ¿Sí? No todos lo reciben. Sí, vienen por un milagro, muchos, pero después desaparecen. ¿Sí? Así como Jesús. Pero bueno, al final de cuentas, a los pocos que permanecen fieles, les va a dar una gran promesa. En realidad, 4, vamos a enfocarnos en 3 y no en orden, todo chueco, ¿va? Vestiduras blancas, no borrar su nombre del libro de la vida, y el tercero, andar con él. Este tercero debería de ser el segundo, pero quiero terminar así. Creo que encierra bien el mensaje. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Hay pocos que tienen vestiduras blancas y ¿saben qué? Yo se las mantendré. ¿Qué significa esto? Esta vestidura blanca habla en realidad del corazón. Es una vida fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a sus principios.
Esto representa la forma en que caminas con Cristo, tu relación con Él, ¿sí? ¿Por qué vestiduras blancas? ¿Qué hizo este pequeño grupo para vestir vestiduras blancas? ¿Se fue a teñirlas? ¿Las lavó con Vanish? ¿Qué hizo este pequeño grupo para tener vestiduras resplandecientes? ¿Qué hizo? ¿Tenían más capacidad que los demás? ¿Eran la élite de la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? Dejaron fluir al Espíritu Santo, su gracia, para ser transformados. Esto simplemente hablaba que los que habían sido justificados por Cristo dejaban que Cristo manifestara su justicia día tras día. Así llegamos por fe y somos justificados por gracia. No representa una vida de esfuerzo, no, representa una vida de gracia. Personas que creyeron y fueron fieles. Te lo diré y así terminaremos. Caminar con Dios toda tu vida. No cuando tienes problemas y ya. Toda tu vida. Es la única forma de manifestar vestidos limpios. ¿Por qué? ¿Por qué es la única forma? Porque Él es el único que puede limpiarte día tras día. Porque tu esfuerzo no va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Sí? Esta palabra de blancos, leucos, aparece 26 veces en la Biblia, 16 aparecen en Apocalipsis, 8 se refiere a características del cielo y 8 se refieren a vestidos. ¿Sí? La mayoría cree que esto se refiere, muchas gracias, que esto se refiere, o que Juan estaba pensando en Daniel, y tiene mucho sentido, porque en Daniel encuentras aquellos que están en el libro de la vida y aquellos que caminan con vestiduras blancas o que son emblanquecidos. Dice Daniel 11, el otro está en el 12. Ahorita solamente vamos a leer Daniel 11, 35. Dice, y algunos de los sabios tropezarán. ¿Para qué? Para que sean refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún espera el tiempo señalado. Vuelves a tener toda esta idea de el fin. El fin. ¿Por qué necesitas vestidos blancos? ¿Por qué? Porque tienes un Dios santo. Esta idea de vestidos, relaciónala incluso con los sacerdotes, que necesitaban una vestidura limpia, pulcra, para estar en la presencia de Dios. Relaciónalo con la novia y sus vestidos blancos, lista para presentarse con el esposo. Porque es necesario que el creyente tenga vestiduras limpias, porque se va a presentar delante del Rey de Reyes. ¿Sí? Ahora, esto es maravilloso, porque al final de cuentas vamos a ser transformados a lo que necesitamos ser. O sea, cuando tú lees Biblia, vestidos blancos, usualmente también describe hacia los ángeles, por ejemplo. Es una vestidura del cielo. Pero muchos de nosotros seguramente llegaremos con manchitas en el vestido. ¿Sí? Seguramente nos va a pasar, pero aquí hay algo maravilloso. La vida cristiana no se produce por cuántas victorias has tenido tú, cuánto te esfuerzas por tenerlas, sino cuánto dejaste trabajar a Dios en tu vida. Yo sé que a medida que hemos avanzado las iglesias, podrías voltear a ver tu vida y señalar todos los errores. Y hoy sentirte la persona más miserable delante de Dios
por quiénes somos, por cuánto hemos permitido, por cuántas manchas tenemos, pero te tengo buenas noticias. Así no piensa Dios de ti. Y la gracia se sobrepone. ¿Quién me ayuda a leer estos versículos? Estos versículos me encantan porque hacen referencia a esto, a un diablo acusándote constantemente. No vales la pena, ya volviste a pecar, otra vez lo mismo. Estás más sucio que ayer. Mira, le vas sumando a tus pecados. ¿Sí? Y de pronto un Dios alzando la voz, callando a los que te acusan, haciéndote voltear a ver de nuevo la cruz y diciéndote, tranquilo, sí, traes vestiduras puercas, pero ¿qué crees? Yo me encargo. A ver quién me ayuda a leer Zacarías 3, del 1 al 4. Sí. Sí. Qué increíble. O sea, esto hace nuestra naturaleza todos los días. No sé tú, pero yo soy de los que saca el látigo. Y que escucha a Satanás en la misma presencia de Dios diciendo, este está puerco. Este está más sucio que ayer. ¿Cómo le vas a hacer caso? ¿Cómo lo vas a usar? Pero eso, presentarse delante de Dios, evita que esta culpa se convierta en un camino largo hacia Dios. La culpa a los pies de Cristo es transformada. Te permite escuchar esto a un Dios callando al diablo y diciéndole, ya sé, es cierto, está vestido de vestiduras viles, no debería estar en mi presencia. Tráiganle vestiduras de lino. Gracia. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para vestir y oler bonito? Solo estar a los pies de Cristo. Y ya. Pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces hacer eso? ¿No? ¿Qué tan difícil es para nosotros muchas veces hacer eso? Así que esta idea de vestiduras de lino, blancas, emblanquecidas, es estar presentable para tu Creador. Y solo se produce estando en su presencia. Nosotros no tenemos la capacidad. Cuando yo empecé esta célula, no tenía mucho dinero y pues no tenía ropa, ¿no? Muchos lo notaron seguramente. Muchos, porque me lo dijeron en algún momento. No deberías de presentarte así aquí. ¿Y saben qué Dios hizo? Dios me vistió. Semanas después de ese comentario, alguien llegó con una ofrenda que nunca me dan ofrenda en realidad, ¿no? Pero llegó con una ofrenda y me fui a comprar ropa, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa escena con este versículo, porque es Dios, por gracia, sin que yo lo merezca, vistiéndome de vestiduras de lino. Y bueno, sí, me fui al Aldo Conti y a lo barato, pero pues no se comparaba. Yo no lo merecía. Y mira, la persona que me lo dijo ni siquiera entendía que a veces no tenía ni para el pasaje. Pero Dios sí. Dios conoce tu situación y te viste de vestiduras de lino, te quita tus vestidos viles si te presentas en su trono, si vas con Él. Es lo que ocupas, no ocupas más.
Deja de luchar día tras día. Yo siempre, ya hasta parezco perico cuando hablo, predico, o sea, mensajes para salvación, pero a mí me queda claro, o sea, deja de luchar. Y también como creyentes nos aplica. ¿Cuántas veces estamos luchando por nosotros, haciéndonos un nombre? No se trata de eso, se trata de que el nombre de Cristo se manifieste. Segunda promesa: no borraré tu nombre del libro de la vida. Este es un versículo complejo. Y si dividía el mensaje en dos fue por esta parte, porque es difícil de entender, porque muchos la utilizan para una cosa aberrante llamada predestinación, ¿sí? Pero te haré un resumen rápido y después vamos a desmenuzarlo un poquito. La forma en que estaba viviendo la iglesia de Sardis, su actitud hacia Cristo, los había puesto en un grave peligro, en un peligro eterno, ser borrados del libro de la vida. Es un lenguaje común para el mundo oriental. Ajá. Es un mensaje común. ¿Por qué? Porque tienes a reyes, a estas ideas de tablas con dioses escribiendo el futuro o el destino de las personas. Pero es una representación del poder de esa deidad, ¿no? Con un control de lo que está pasando día a día, sabiendo lo que haces, ¿sí? Este libro de la vida se conoce de diferentes formas. También es conocido como el libro del Cordero, por ejemplo. Y vamos a leer Apocalipsis 13:8 para empezar a desmenuzar, ¿no? A ver, Lupita, ¿me ayudas, por favor? ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta correcta es todos. Todos. ¿Sí? Este versículo, en realidad, más allá de hablar de un Dios que ya tenía predestinado quién estaba para salvación y ahí estaba escrito el nombre, en realidad este versículo habla de libertad. Libertad de elección. A medida que como hombres vamos aceptando a Cristo, ¿sabes qué es? Una firma al lado de tu nombre. Este no se borra. Escrito con sangre. La sangre del Cordero. Este no se borra. ¿Cuál es la promesa? La promesa es: no te voy a borrar. Ya está escrito. Con letras eternas. Así como los 12 tienen escrito su nombre en cada una de las columnas del reino, así tu nombre estará escrito en el libro de la vida por la eternidad. Y esto es lo que realmente importa. Me puedo parar y hacer un show. Todos lo hemos visto. Patético. Camina, anda, a ver, ¿no? ¿Quién quiere un milagro hoy? Pero lo que realmente importa, iglesia, es saber si tu nombre estará escrito en el libro de la vida por siempre, tu eternidad. Lucas 10:20. A ver, ajá. Perdónenme, oigan, si yo no entiendo que tengo que hacerlo. Necesitamos una tele de 100 pulgadas. No se trata de un show, ¿eh? Y te reprendo, ¿no? Ya sabes. No me quiero seguir mofando de esas cosas, pero es absurdo. Gózate de que tu nombre está escrito con letras eternas. ¿Por quién murió Cristo? Por todos. ¿O solo por los que lo aceptamos? Entonces, ¿por qué no todos vamos al cielo? ¿Por qué? Libertad. Algunos dicen, no, Dios, ¿y su nombre?
con gomita roja y azul, pero con la parte azul, borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Por su decisión. Por su decisión. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? Todos. ¿Quiénes tienen la oportunidad de salvarse? Todos. Pero solo es aquel que decide poner su fe en aquella cruz, en aquel sacrificio, cuyo nombre permanece. ¿Sí? Cuyo nombre permanece. No sé si puso una frase después. Si no se las leo. ¿Cuál es la que sigue? No. La respuesta es no. Pero bueno, se los leo. La persona que rechaza a Cristo, en forma definitiva, borra para siempre su nombre y pierde la salvación. O sea, nunca fue salvo. ¿Sí? No pienses que estoy hablando de alguien que pierde algo que ya recibió. No, no pasa. Un solo sacrificio fue suficiente y para siempre. Sí. El punto es que como seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, decidimos eternamente. Somos orgullosos y pensamos que Dios nos va a esperar. Creador del universo, Rey de reyes, aguántame tantito a que me convenzas. ¿Qué te hace pensar que no fue la última vez que dijiste que no? Y que no, esta última vez, Dios sacó la goma y mira, ya no estás. Esto se manifiesta más en Apocalipsis. Los que tienen la marca y los que no. Y ya fuiste borrado, ya tomaste una decisión eterna. ¿Sí? Dice, cuando los hombres decidieron adorar a la bestia, borraron sus nombres del libro de la vida. Por esta razón sus nombres ya no estaban cuando cita Apocalipsis 13:8. Ya es una decisión eterna. ¿Ok? Esta iglesia estaba repleta de gente. Sí. Sentiríamos un poco de pena al comparar las cantidades, ¿no? Híjole, aquí no sé cuántos lleguemos, pero allá eran cientos. Sí. Pero no todos estaban confirmados en el libro de la vida. Gran problema, porque es un problema eterno. Y esto usualmente es causado por líderes que pierden la visión. A mí me ha impresionado. Juan Manuel de León ha podido hacer 1000 eventos para la iglesia. El desayunito, la cena. Y sí, ayudan. Pero ¿sabes en qué se ha invertido más? En ganar almas. En ganar almas. Ese es el objetivo. ¿Sí? Esa es la necesidad eterna. Así que cuando tienes un líder que pierde la brújula y se va por números, estamos en grandes problemas, ¿no? Como dijera mi maestro, estamos en problemas. Podría llegar con un estudio que busque likes. Sabemos hacerlo. Veo sus caras cuando predico. Sé de qué hablar para que salgan llorando, créanmelo. Pero hablar de lo que necesitas es lo importante. Y no por satisfacer tus necesidades momentáneas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo Dios muchas veces cuando lees no trata tu asunto que quieres hoy, lo posterga y te da herramientas para el futuro? Pero hoy no quiero hablar de eso, no es el asunto. Pero satisfacer tus necesidades ahorita muchas veces hace que cuando las tengas satisfechas te vayas. Eso pasa. Mucha gente viene a la iglesia porque tiene un cargo de conciencia. Y si tú solamente apapachas y ya, cuando ese cargo de conciencia sea aplastado de nuevo por su orgullo, ya no lo vas a volver a ver. Por eso les puse este versículo, Mateo 14, del 20 al 22. A ver, Lupita, por favor. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
¿Por qué les dije esto? ¿Por qué les puse este versículo? Por una canción de Marcos Vidal. Dice la canción: no quiero ser de la multitud que recibe el milagro, sino quiero ser de los 12 que recoge los pedazos. O sea, ¿por qué les puse esto? 5,000 personas, mucha gente, recibió lo que necesitaba en ese momento, fue saciada en ese momento, pero no volvió a caminar con Jesús nunca más. Se fueron. Los que cuentan son los que se quedan con el maestro, los 12, los discípulos. Tal vez en ese momento eran más, sí, puede ser, pero esos son los que cuentan. No se trata de satisfacer lo que necesitas hoy y ya. No, se trata de caminar una vida con el maestro. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Y creo que en la que sigue sí les puse una frase. El diablo es maestro para hacerte feliz con números, con metas cumplidas, con actividad cristiana y hacerte pensar que eso es suficiente. Y esto oscurece tu necesidad de lo eterno. Piensas que ya alcanzaste la meta. Y dice esto: el diablo puede hacer que te conformes con escuchar la sana doctrina con tal de no experimentar la salud que produce. Esa salud que produce es difícil. Representa quebrar mi orgullo, reconocer delante de Dios que la ando regando, que ando mal, que necesito de su gracia. Bueno, este libro habla de que todos estaban predestinados para, ¿sí o no? ¿Qué pensarían los de la época? ¿Qué pensaría un judío que lee estos versículos de Juan? ¿En qué pensaría? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguna idea? ¿Borrar del libro de la vida? ¿Qué creen que piensen? Hay algo básico. Dios quiere salvar, sí. Y Dios quiere tener una relación con el hombre, sí, lo demostró en la creación, caminaba con él, ahorita lo vamos a ver al final. Pero el que el ser humano peque no lo trae, no hace que sea sorpresa para él. ¿Sí? Esta idea, ¿qué pensaría un judío? Pensaría en un Moisés intercediendo por el pueblo, ¿te acuerdas? No, Dios, no los extermines. Si quieres, bórrame a mí del libro. Ráeme, dice, del libro de la vida. En un salmo David dice lo mismo. Le dice a Dios, no los ráelos del libro de la vida, que no compartan con nosotros. Ajá. La idea aquí es que todos los nombres están inscritos en el libro, pero pueden ser borrados. No estás predestinado para ir al cielo y tampoco estás predestinado para ir al infierno. ¿Sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque este es un versículo que utilizan los de la predestinación para decirte, ya ves, ya estaba tu nombre escrito. Sí, pero tuve que tomar una decisión. Y yo les puse, elección es igual a predestinación. ¿Por qué no? Porque sí. ¿Qué ejemplo usarían? Israel fue elegido. ¿Nos vamos a topar a todo Israel en el cielo? La respuesta es no. Nos encontraríamos a muchos adoradores de Baal en el cielo. Elección. La elección de Dios no representa que ya vas al cielo, ya todos los israelitas, no, hubo exilio, hay otras cosas, correcciones, y no te vas a encontrar a todos los israelitas en el cielo, así como tampoco a los gentiles. Los gentiles no estábamos en esa elección, pero fuimos anexados por la sangre de Cristo.
hijos adoptivos. Así que las cosas cambian. ¿Sí me explico? Hay un libro, sí, pero el rey decide qué hacer con él. Y anexa a los que quiere y borra a los que decide. Obviamente esto representa libertad. Tú eres libre. Cristo murió por todos, pero tú decides si pones tu fe ahí o no. ¿Sí? Bueno. Ok, tercer lugar, y con este vamos a ir hacia el fin del estudio. Los que caminan con Dios, con vestiduras blancas, caminar con Dios. ¿Cómo sabemos? O sea, sí, se los he preguntado mucho, ya ni se los voy a preguntar. Sabemos, tenemos una pequeña luz de que alguien ha recibido a Cristo por sus frutos, sí, pero ¿cómo Dios los diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dios no ve grupos de creyentes. G316, acá está, ya iba a decir muchos, pero bueno, todos los demás, testigos de Jehová, aquí están los católicos, aquí están los no sé qué, son judíos. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Como los que caminamos o no con Él? ¿Como los que tenemos o no su vida? ¿Cuál es la diferencia? Fuimos sellados, pertenencia, ¿sí? Así que la única diferencia delante de Dios y de su presencia no es cómo se llame tu iglesia, sino cómo está tu corazón. Dice 1 Juan 5:12. Así es. La promesa es increíble. Esto de tener la vida. ¿Por qué utilicé este versículo y empezar así? Porque quiero enfatizarte algo. Cristo vino para darte una eternidad, sí, partiendo de tu vida. ¿Cómo? Sí, una eternidad donde compartas con Cristo, empezando el día de hoy. Una eternidad donde camines con Dios, empezando a caminar con Dios hoy. Una vida eterna ya, sí, pero desde hoy. La forma en que esto puede impactar nuestras vidas, caminar con Cristo, es maravilloso. Hay un ejemplo increíble en la Biblia, Génesis 17:1. Abraham, Dios lo invita a esto. Camina conmigo, Abraham. Camina conmigo. Es Génesis 17:1. Y no solamente le pide eso, le pide algo que la iglesia de Sardis olvidó: sé íntegro delante de mí. ¿Por qué ¿Cómo caminas con él? Con vestiduras blancas. ¿No? Eso es lo que dice Apocalipsis. Lo mismo le ofrece a Abraham. Camina conmigo en integridad, ¿no? A ver. Sé perfecto, sé íntegro. Y vete hacia el 24:1. Ve lo que produjo caminar con Dios. Todos queremos firmar así nuestra vida, que esto aparezca en nuestro epitafio, ¿no? Génesis 24:1. En todo. Qué maravillosa definición y resumen de su vida. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Quién más caminó con Dios? Enoc. ¿Quién más? Noé. Y Noé caminó con Dios también. Aunque con Enoc es una referencia, fue presentado directito al concilio, ¿no? Directito al cielo, pero al final de cuentas, vidas que de principio a fin fueron fieles, fidelidad, integridad, ¿sí? Todo esto de caminar con Dios implica una relación con Cristo. Y ya. Implica agarrarte de la mano de papá para salir a vivir tu día a día.
¿sí? Esa seguridad que solamente te da ir con papá de la mano. Mi hijo a veces lo mando a lavarse las manos y hay un pasillo y cuando es noche dice miedo. No sé de dónde lo agarró, pero dice miedo. Y necesita que vayas con él. Solo esa seguridad que te puede ir de la mano de papá, ¿sí? Puede hacer de tu vida una vida victoriosa, ¿eh? Y no tenerle miedo a cualquier otra cosa absurda. Nos dejamos guiar con tanta cosa. Si yo les doy un heladito ahorita, todos se quitarían la máscara. Pero si ahorita alguien se la quita, sería... Es que el virus es bien elegante, ¿no? Aguas, trae un helado. No te acerques a él. Al final de cuentas, vivir con miedo es no ir de la mano de papá. Es atravesar el pasillo al baño solito, a oscuras. ¿Sí? Ok. ¿Quiénes tienen vestiduras blancas? Los que andan con él. Muy bien. Así que aquí les puse algo que me gustó. Los que andan con él no solamente están vestidos de blanco, sino que mantienen sus vestidos sin mancha. Ese es su propósito. ¿Por qué? Porque quiero agradar a papá. Cuando me enojo con mi hijo y cuando algo pasa, que le digo, vete para allá, se la pasa diciéndole a mi esposa, siempre me lo cuenta, papá está enojado. Papá está enojado. Y no es hasta que me acerco de nuevo a él cuando se pone feliz de nuevo. ¿Sí? Esta necesidad de agradar al Padre es una necesidad de alguien que ha nacido de nuevo y que camina con el Padre. ¿Sí? Dice, la Biblia nos enseña que estamos hilando para la eternidad y que un día seremos vestidos de las finas acciones que produjo el Espíritu en nosotros. Cuida los capítulos de tu vida y evita las manchas que alcanzan muchos pasajes de tu servicio. Wow. Puedes estar caminando hoy con Dios, tener vestidos limpios, pero de pronto algo pequeño entra y mancha todo. No sé tú si te ha pasado, generalmente a los hombres vamos a fiestas y de pronto mira una mancha aquí. Aquí, medio centímetro, y no ves más que la mancha aquí. Todo blanco, todo lo demás íntegro, menos esto. Cuida ese capítulo, esa pequeña área, ¿sí? Porque puede manchar todo lo demás. Andar con Cristo es vivir de acuerdo con Él, si lo que tú quieras. No te voy a entregar a tal o cual cosa en mi vida. No estoy de acuerdo, no es dañino para mí. No. Esto de andar con Cristo es estar de acuerdo con Él. Que ir de su mano es saber si vas al punto A por la derecha o por la izquierda y decide Cristo. Y no tomo mis atajos. Estoy de acuerdo con tu camino. En Sardis solo unos pocos lo estaban. Ok. ¿Quién más caminaba con Dios? ¿Quién más caminaba con Dios? Adán y Eva. Y ahí tú tienes a Dios creándolos. Crea al hombre, crea los animales, crea todo lo de alrededor, crea el cielo, las estrellas, los astros. Crea todo perfecto. Y a diferencia de los que se separan por orgullo de su pareja, Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. Necesitaba a su esposita. Ahí tú tienes al orgulloso que se separa de su esposita pensando que la va a armar. Sí, claro. Diferente opinión a la de Dios, por lo menos en este punto. Y entonces así crea a la mujer. Los crea bajo una libertad clara. ¿Por qué sabemos que los crea en libertad? ¿Por qué podemos estar seguros
que no eran robots y eran libres. ¿Cómo lo sabemos? Porque había un árbol, porque existía una posibilidad de no seguir viviendo igual. Ahora, ¿cómo es esa forma de vida de Adán y Eva? ¿Te imaginas? Despertar y que no te duelan las reumas, que no tengas gastritis de los tacos de anoche, que no tengas que preocuparte por ir y arar, por ir y parir con dolor. ¿Te imaginas que te despiertes y digas, puedo salir con mi Rolex? ¿No me van a asaltar en la calle? ¿Puedo ir a Guanajuato a visitar? Perfección. Perfección. Ahí vivían, en nada menos que todo perfecto. Y no solamente todo lo creado, ¿Sabes qué era lo especial del lugar? Caminaban con Dios. Dios cada mañana agarraba, dejaba el concilio divino. Muchachos, lleva la sesión tú fulanito de tal, lleva la sesión de hoy. Voy a pasar tiempo con mi hijo. Voy a jugar con él. No tienes idea, todos los días mi hijo va cuando estoy, no me gusta hablar mucho de mí. Alguien está trabajando y llega su hijo todos los días a decirle, papá, gol, ¿no? Y lleva su pelota. Quiere pasar tiempo, ¿no? Entonces ahí tú tienes a Dios queriendo pasear tiempo con su hijo. Todos los días, cada mañana. A ver si grito más fuerte que el de los tamales. Cada mañana, yendo con su hijo a pasar tiempo, con sus hijos. Y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, no fue suficiente y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios, dice Génesis. Bueno, Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí tienes vestidos blancos. ¿Cómo? Pero dice que está, no. No pienses en alguien en cueros. Su conciencia limpia, su celular sin contraseña, expuestos a Dios. ¿Y sabes qué? No se avergonzaban. No solo podrían disfrutar de todo lo que necesitaban día tras día. Todo estaba puesto en perfección. Papá jugaba el gol con ellos día tras día y no había nada en sus cabezas que los alejara ni un instante. Eran transparentes. No habían dedicado su vida a hacer su nombre de que vivían y estaban muertos. Vivían y punto. Y disfrutaban del Padre. Así que algo pasó. Algo pasó, serpiente astuta. Y a Lucero, el hermoso, ahora lo compara con un animal. Y no te imagines a que era una serpiente en realidad y ya. No. Está cantando la de Paquita, la del barrio, ¿sí? Al ser más hermoso de la creación. Animal rastrero. Sí, le está cantando eso. Y te arrastrarás en tu cuerpo, ¿te acuerdas? Lo estás sobajando, no eres nada. Bueno, ahí está la serpiente astuta. En la perfección, diciéndoles que necesitaban más, que Dios no era suficiente. ¿Cómo? ¿No hay adicciones? ¿No hay violaciones? ¿No hay muerte? ¿Cómo? Y pone sus ojos en la única cosa que no podían tener. Podían agarrar manzanas, peras, mangos, de donde quisieran. Había otros manzanos, pero uno no. Entonces no quiero nada, Dios.
¿Cómo que te tengo que entregar a mi novia? ¿Cómo que no es correcto que haga esto o aquello? No, esto es lo que necesito. ¿Cómo voy a dejar de tomar? Y no fue suficiente la perfección. Y entonces el caos. Dejaron de caminar con Dios. Eso fue lo que se rompió. Dice Génesis 3 del 7 al 8. Ahora papá bajó a jugar gol, pero el hijo ya no estaba. Ya no estaba. Ahora tenía miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Voltea Adán. Todos los animales, todo es pacífico. Acariciaste un león en la mañana, Adán. ¿Miedo de qué? De tu conciencia, ¿verdad? Ahora lo que está mal es tu conciencia, Adán. Tienes algo que esconder. Génesis 3 del 7 al 8. Y entonces, bueno, a ver, échatelo, Lupita, por favor. Y de ahí para el real. Y de ahí donde estamos viviendo. Y de ahí todo lo que nos rodea. El temor de salir a las calles, el temor de lo que quieras. Y de ahí lo que estamos viviendo. ¿Todo por qué? Por una cosa que no tenías. ¿Y ahora qué? Ahora me condena mi conciencia. Ahora no puedo mirarte a los ojos, Dios. Mis vestidos ya no están blancos, vestiduras viles. Ahora esto no sacó de control a Dios. Esto no hizo que Dios dijera, híjole, ¿ahora qué hago? No. Hagamos algo para revertirlo, elijo. Mandemos a alguien que mantenga sus vestidos limpios y que ofrezca esto a cualquiera que lo acepte. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Camina de nuevo conmigo. ¿No tienes idea? ¿No tienes idea de cuánto extraño jugar contigo al gol? ¿No tienes idea de cuánto extraño pasar tiempo contigo? Vuélvete. Vuélvete. Vuélvete de tus caminos. Reconoce. Y la pregunta que tantas veces hemos explicado, de nuevo rezumbando en nuestras mentes, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Dios el Creador sabía dónde estaba Adán, pero Adán, este es el momento de arrepentirse. Vamos a leer entonces el 9, Génesis 3, 9. Aquí empieza una palabra, no sé si lo puse, pero bueno, Génesis 3, 9. Hay una palabra en los versículos adelante que existe en todo el Éxodo y en la gran parte del Antiguo Testamento. Ahorita les digo cuál es, ketonet, túnica. ¿Qué dice Génesis 3, 9? ¿Dónde estás tú? Se está presentando con el pastor de la iglesia de Sardis a hacerle la misma pregunta. Tú no estás caminando conmigo. ¿Dónde estás tú? Si ya no estás aquí listo para compartir tu tiempo conmigo, ¿dónde estás tú? Enrollándote en tus relaciones, enrollándote en tus pecados, en tus frustraciones. ¿Dónde estás? Ya no estás caminando conmigo, pero tienes que reconocerlo para regresar. Y de pronto la primer muerte. Dios mata a un animal para vestirlos.
con túnicas, ketonet. Y de ahí en adelante, los sacerdotes, la palabra es ketonet, la vestidura que tenía José era ketonet, o sea, una forma de cubrirte, tapar tu desnudez, tu mala conciencia, tus pecados, tu cargo de conciencia. Yo me encargo si te acercas. Deja de luchar. ¿Dónde estás? Entrégame todo y yo me encargo. Y quiero terminar con una pregunta. Imagínate al pastor de esta iglesia leyendo su carta. Hay cosas por morir, hueles a muerto, hay otras que ya, pero pocas personas caminan conmigo y caminarán conmigo con vestiduras blancas y declararé su nombre delante del Padre. ¿Por qué? Porque los voy a leer en voz alta, están en el libro. Están en el libro. ¿Qué crees que hizo el pastor de Sardis al escribir su carta? ¿Qué habrías hecho tú al recibir un mensaje así? ¿Qué vas a hacer tú con un mensaje así? Con urgencia. Ve por las cosas que están por morir. Apúrale, vuelve a caminar conmigo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a terminar. Y con esta invitación de Dios de caminar con Él. De caminar con Él. Esta es una invitación, obviamente para ti que has escuchado 1000 veces hablar de Dios, 1000 veces, y no has decidido que tu nombre es escrito por la eternidad en el libro de la vida. Hay muchos que tienen por pretexto que si el mensaje tiene Dios, no sirve. Ya es absurdo, ya no lo escucho. Pero esto en realidad es absurdo para los que piensan así. El meter a Dios en una conversación es realmente muy normal, pero muchos se espantan. De pronto estás en la comida y comienzas a hablar de su necesidad de Dios y de pronto la comunicación se rompe. ¿Por qué? Porque en cuanto escucho a Dios, ya nada es cierto. Científicamente no podrías negar algo así de rápido. Tendrías que tener las bases para fundamentar tu decisión de que si algo tiene Dios, no sirve. Y te tengo noticias, toda tu historia, tu filosofía está repleta de dioses. Hay una historia de una batalla de Kadesh, donde Ramsés, no me acuerdo qué número de Ramsés era, pero comienza a hablar de la victoria que tiene y toda la gloria se la da a Ra, y es un escrito que fundamenta científicamente gran parte de la historia de aquella época. Si piensas que introducir a Dios en la historia hace que la historia no sea real, despídete de toda tu historia, Todo lo que crees está fundamentado en dioses, en los que creían. Así que no es el problema. ¿Sabes cómo llama la Biblia a aquel que se rehúsa a creer? Necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué necio? ¿Por qué me hablas así, Dios? ¿Por qué me dices así? Voltea a ver tu vida. ¿Cómo vas? Con tus creencias, con tus filosofías, andando lejos del Padre, vagando lejos del paraíso, del Edén. ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus cuentas? No las que te formas delante de las personas, no el nombre que te has formado. ¿Cómo van tus cuentas reales? Aquel tú que eres cuando te vas a dormir. ¿Cómo va eso? Ahí verás que de verdad la palabra necio se acopla a nosotros. Ese necio que sigue luchando sin ver fruto, sin ser feliz, frustrándose día a día, pensando que sus caminos funcionan y no funcionan. Así que vuélvete a caminar con el Padre. Escribe tu nombre en el libro de la vida por siempre, porque alguien te lo ofrece gratis, murió por ti. Necesita que confirmes tu fe en eso.
en ese sacrificio. Así que esta es una oportunidad de volver a caminar con el Padre y obviamente a iniciar una relación con Él, a que tu nombre es escrito ahí. Y para ti que ya tienes a Cristo, vuelve a caminar con el Padre. Vuelve a estar de acuerdo con Él, con cómo guía tu vida. Vamos a orar así. Dios, cuántas gracias, Padre, por hoy hablarme lo que necesitaba, ¿sí? Pero no bajo mi perspectiva, sino bajo la tuya. Mi urgencia hoy es arreglar mi eternidad. Hoy he entendido algo, Dios, he pecado y esto me aleja de ti, no solamente hoy, sino por la eternidad. No quiero ir al infierno, no quiero pagar por mí, no quiero pagar por mí porque ya hubo un pago y quiero aceptarlo. Aquel pago que Cristo hizo en la cruz, simplemente porque me amaba, pagando todo lo que yo merecía pagar. Hoy quiero que transformes mi vida, dejar de ser necio y comenzar a caminar contigo hasta la eternidad. Ver las cosas que tú tienes para mí, descubrirlas, ver que tú eres un buen padre que guía a sus hijos, anda con ellos, se preocupa por ellos. Gracias por hoy haberte presentado en mi vida. Gracias por aquel sacrificio. Sé el Señor de mi vida. Sé mi Dios. Y llévame, Dios, a conocerte más. Padre, qué tan fácil es olvidar que nuestra vida depende de ti. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Llévanos a caminar de nuevo contigo, de la mano, a no tener temor de nada, porque vamos contigo. Emblanquece nuestros vestidos, límpianos y prepáranos para estar delante tuya. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por todo lo sacrificado por nosotros. Y gracias por la misericordia. Gracias por tu paciencia. Dios, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues muy bien. Sí. 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 Pues mira, la forma en que podríamos pensar esto es que hay muchas oportunidades hasta una culminante. ¿Cuándo pasa eso? Sí, antes de morir, por supuesto. Pero yo creo sinceramente que solamente Dios y la persona saben, ¿sí? O sea, yo sí me he encontrado con personas muy determinadas con su decisión. O sea, se nota que su decisión ya es definitiva, ¿eh? Alguna vez me acuerdo que vi a ya no voy a hablar de mí, pero al final de cuentas me choca hablar de mí, de verdad. Pero al final de cuentas eso, o sea, te das cuenta que las personas sí toman su última decisión en algún momento y se endurecen de tal forma que ya no hay más. Ve el destino del faraón, ya. ¿Sí? El 10º llamado ya fue la muerte. Y fue su última decisión y no había muerto. ¿Me explico? O sea, ya estaba tan duro, tan piedra que mira, ya mejor lo ocupo para hacer que se entiendan. Pero este compadre no quiere. Y punto. Entonces eso, sinceramente no sigamos compartiendo. Oye, ya le compartí 10 veces y las 10 veces me ha dicho que no. Tú y yo no sabemos. La persona y Dios sí. Así que de nuestra parte, seguir compartiendo y punto. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues muy bien. Ahí terminamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el próximo domingo.